sabemos que también nuestra existencia sobre esta tierra también se va acortando, ¿verdad? Cada vez nos vamos haciendo más, ¿verdad? Parecemos pollo campero, tiernos, jugosos y crujientes, pero los crujientes ¿verdad? El montón de males que se nos vienen encima, ¿verdad? Pero a la vez, hermanos, hay esperanza, digamos, podemos encontrar incluso en esto, ¿verdad? De que el tiempo, podemos decir, vuela, que cada vez nos estamos sobre esta tierra, nuestro cuerpo físico se está envejeciendo. ¿Hay esperanza incluso en todo eso? Sí, ¿sabe por qué? Porque entre más pasa el tiempo sobre esta tierra, sabemos que la promesa que el Señor Jesucristo hizo acerca de, ¿verdad?, venir por su iglesia, ¿verdad?, se está acercando cada día más. Y eso es lo que debe de alentarnos todos los días, saber que el Señor viene pronto, ¿verdad? ¿Está usted preparado para eso? ¿Para irse con Él? ¿Ah? Recuérdese que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 24. ¿Está usted perseverando? Por la gracia de Dios, ¿verdad? No es en nuestro esfuerzo, ¿verdad? Es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y ese versículo que le acabo de mencionar, muchos lo utilizan erradamente. Eso no se aplica para la iglesia, ¿verdad? Eso es para el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Usted y yo, ¿verdad? Nuestra salvación es eterna y segura en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque su gracia se ha manifestado en nuestras vidas, porque hemos confiado únicamente en Él para nuestra salvación, ¿verdad? Y porque sabemos que por la fe en Jesucristo, ¿verdad?, Dios Padre nos ha justificado, nos ha adoptado como hijos, por medio de su Santo Espíritu nos ha regenerado, ¿verdad?, y nos ha dado una nueva vida, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí hay responsabilidades que cumplir. Bien, vamos a buscar Romanos capítulo 12. Si usted se acuerda, la última vez hablamos acerca de cosas importantes que veíamos, sobre todo tiene que ver con la vida cristiana. Romanos capítulo 12 corresponde a la sección, ¿verdad?, de la santificación. Sobre todo la santificación práctica, de cómo debemos ahora nosotros de vivir la vida cristiana, ahora que somos hijos de Dios, ¿verdad? Estamos sobre esta tierra esperando, ¿verdad?, a que nos quede. Dijimos anteriormente acerca de la venida de nuestro Señor. Hasta que ese momento se dé, usted y yo estamos en el proceso de santificación, donde estamos siendo salvados ¿de qué? Del poder del pecado. Pero eso solamente se logra cuando usted y yo, como hijos de Dios, decidimos vivir la vida cristiana por fe, de la misma manera en la cual hemos sido salvos o justificados. Por eso Pablo le decía a los creyentes de Colosa: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo se recibe al Señor? Por fe. Juan 1, 11 y 12 lo dice, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero eso se leía hoy en el primer capítulo de Juan, ¿verdad? Que son verdades, ¿verdad?, que debemos de tener en mente nosotros. Al Señor Jesús se le recibe por fe. Por eso es que de la misma manera vamos a vivir la vida cristiana, confiando, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Y que su función es ahora, ¿verdad?, es enseñarnos, capacitarnos, ¿verdad?, darnos o empoderarnos para que nosotros podamos, mientras estamos sobre esta tierra, vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque es la única manera en la cual nosotros podemos vivir una vida digna conforme a la voluntad de Dios, y lo vamos a ver a través de la palabra hoy, ¿verdad?
¿Por qué? Porque todavía, recuérdese, es necesario recordar, y es algo que vamos a ver, todavía usted y yo, a pesar de que somos hijos de Dios, tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y que todo el tiempo ella de continuo solamente va a buscar hacer el mal. Se opone a todo lo bueno que a Dios le agrada, ¿verdad? Eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos el hábito de leer las Escrituras, porque a través de las Escrituras Dios nos advierte acerca de esos enemigos. Nos advierte, sí, nos dice cosas maravillosas como las que ya hemos dicho acerca de nuestra justificación, y que es por gracia, y que la salvación no es por obra, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Se nos anuncia que ya hemos sido regenerados, ya fuimos justificados, ya fuimos adoptados. Se nos enseña a través de la palabra que nuestra salvación es eterna y segura en Cristo Jesús. Pero también se nos advierte acerca de nuestros enemigos. Uno de ellos es Satanás, el mundo y la naturaleza pecaminosa, que son los enemigos que se van a oponer para que usted y yo, ahora que somos hijos de Dios, no hagamos o no vivamos la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo advierte acerca de eso a los creyentes en Roma, sobre todo cuando habla acerca de la vida práctica. Por eso, decíamos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y como le decía anteriormente, debido al tiempo que va pasando, ¿verdad? Nosotros nos vamos haciendo cada vez más, ¿verdad? Viejos, ¿verdad? Y que feo es así, es la realidad, ¿verdad? Y debido a eso, ¿verdad? Que vamos envejeciendo físicamente, también los ojos, ¿verdad? Se nos van oscureciendo. Ya el 20/20 que tenía antes, ¿me entiendes? Ya la vista 20/20 hoy, si llevo un 5x5, ¿verdad? Es bastante. Así que le voy a pedir a mi hijo que me pase los ojos, porque ya lo que allá está en la bolsita porque sí, aquí yo no lo veo ya, ¿verdad? Solo veo visiones, pero no es porque el Señor me va a hablar a través de ella, es porque ya no es Mickey Mouse y hay que aceptar esa realidad, ¿verdad? Y esto no es por lujo, ¿verdad? Sino que es por necesidad. Vamos a ver si mejoramos así. Sí, 100%. Al 100%, ¿verdad? ¿Tiene Romanos capítulo 12? Bien, dice de la siguiente manera. Recordemos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, hay advertencia, fíjense, eso me llama la atención porque Pablo, a pesar de que va a hablar o nos va a exhortar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, nos advierte sobre los peligros que vamos a enfrentar cuando nosotros vamos a procurar vivir de esa manera, que es lo correcto como hijos de Dios. Por eso nos hace ciertas advertencias. Fíjense bien, dice el 2, no os conforméis a este siglo. Menciona uno de nuestros enemigos. ¿Cuál es? Es el mundo, ¿verdad? Cuando habla del siglo, o sea, se habla del mundo, del sistema en el cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Un sistema gobernado ¿por quién? Por Satanás. Juan lo dice, que el mundo está bajo el maligno, y es bueno recordar eso todos los días, porque nos vamos a enfrentar a esos deseos mundanos. Dicen, no os conforméis a este siglo, dice. La recomendación o el mandato o la exhortación es, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, está diciendo, cambiemos nuestra manera de pensar. Ya no debemos de pensar como pensábamos antes cuando estábamos en Adán o bajo la potestad de Satanás, porque ahora nuestra nueva posición ha cambiado. Recuerde eso, ahora usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo, y eso es algo que debemos de recordar todos los días. Por eso sigue diciendo, fíjense bien, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Fíjense bien, dice el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué? En otras palabras, buen migueleño, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Sí? No te creas la mamá de los pollitos, ¿verdad? Es otra advertencia que tiene que ver con nuestra nueva naturaleza pecaminosa. Fíjense bien, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y fíjense bien, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen el ¿qué? La misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de, mire, dice el 7, si el de servicio, en servir, el que enseña, dedíquese a ¿qué? A enseñar. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, que lo haga como con liberalidad. El que preside, aquí pueden entrar las hermosuras, ¿verdad? De alabanza, ¿verdad? O los que dirigen, ¿verdad? ¿Cómo deben de hacerlo? Con solicitud. El que hace misericordia o el que se compadece de otro tiene que hacerlo con alegría. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Bien, como les decía anteriormente y hablábamos la vez pasada, esta parte, ¿verdad?, de la carta de Pablo de Romanos capítulo 2 tiene que ver con nuestra, con nuestra santificación en la vida práctica, ¿verdad? Y es allí donde nosotros, ¿verdad?, la mayoría de nosotros tenemos problemas, ¿verdad?, en la santificación práctica. ¿Por qué? Porque nos gusta oír, ¿verdad?, que es cierto, es una realidad en todo aquel que ha puesto la fe en Cristo, que ya es santo. Es una verdad que la Biblia nos enseña, que somos santos posicionalmente. ¿Debido a qué? Porque es que Dios nos llama santos a nosotros de manera posicional, debido a que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Y cuándo es que vino el Espíritu Santo a morar en nosotros? Según Efesios 1:13. ¿Ah?
Recordemos la parte de nuestra justificación, la parte de nuestra salvación, cuando fuimos adoptados como hijos de Dios. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esas son verdades doctrinales, ¿verdad? O bendiciones espirituales que usted y yo hemos recibido, que ya nos pertenecen, si es que usted ha confiado únicamente en Jesucristo como su Salvador personal. Si es que usted ha creído que la obra que Cristo hizo en la cruz fue una obra perfecta, en la cual Él tuvo que hacerse humano, ¿verdad? Para poder cargar con nuestros pecados en su propio cuerpo. ¿A cómo se le llama esa doctrina? ¿Ah? ¿Cómo se le llama esa doctrina? El hecho de que Cristo cargó con todos nuestros pecados. Recuérdense. Es la imputación, lo dice Isaías. Eso es una realidad. Cristo tuvo que tomar forma humana para poder cargar con nuestros culpas. ¿Por qué? Porque Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es una realidad. Y Cristo era el único que tenía la capacidad para pagar nuestra deuda, para completar nuestra redención. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tuvo que hacerse humano para poder hacer efectivo el pecado. Pero mucha gente, ¿verdad?, hoy en día ignora esas verdades cuando la Biblia lo grita. Mucha gente ignora. Sí, la gente sabe que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Pero lo que la gente no cree es que ese sacrificio que Él hizo, ¿verdad?, logró pagar todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, y satisfacer así la ira y la justicia de Dios, lo cual usted y yo no podemos satisfacer. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza, por herencia y por práctica. Y porque el precio de nuestra salvación es demasiado elevado, ¿no? Tan grande y tan elevado es ese precio que la sangre que fue derramada ahí en esa cruz fue sangre divina. Dios mismo tomó la decisión de humanizarse. Por eso lo dice Pablo allá en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A Él no le importó dejar su gloria. Si Dios fácilmente puede deshacerse de nosotros y hacer una nueva creación perfecta, ¿sí o no? Sí, claro que sí. A Dios no le cuesta. ¿Y quién puede reclamarle algo? Si Él es el Señor, Él es el Creador, Él es soberano. Fácilmente en el huerto del Edén pudo haber eliminado completamente ¿a quién? A Adán. La advertencia era clara para Adán. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, pero menos uno, el árbol que da el conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
¿Y qué pasó? Quiere decir que Dios ignoró el pecado de Adán. No. Dios les mostró gracia. Dios tuvo compasión de Adán y de Eva. Y les proveyó un sustituto que pagó por sus pecados. ¿Cuál fue? Aquel animal que fue sacrificado ahí. Y su piel sirvió para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Allí hubo derramamiento de sangre, y dice la Biblia, hay un principio: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahí vemos la bondad de Dios manifestándose a Adán y Eva. Y ese animal era figura ¿de quién, entonces? De Cristo Jesús. Por eso es que Juan, cuando lo presenta, ¿verdad? Presenta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es debido a esa obra perfecta, ¿verdad?, que ahora la salvación está disponible para todo ser humano, y solo necesita, para recibir el perdón de todos sus pecados, ejercer la fe, porque es lo que Dios dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no va a cambiar eso, aunque usted crea otra cosa. Dios es claro a través de su palabra. ¿Y por qué Dios dice eso? Que solamente es para ser salva a una persona, para no ir al infierno, lo cual merecemos, necesita solamente creer en la fe en Cristo. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice Lucas en el libro de Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Son verdades que la Biblia enseña. Y nosotros tenemos que enseñarlas. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todas las personas se salven. ¿Sí o no? ¿Lo cree usted? ¿Podrá Dios darle salvación a toda la humanidad? Sí, sí, por eso Cristo pagó el pecado de toda la humanidad. ¿Y por qué no todos se van a salvar? Por incrédulo, porque la mayoría de las personas rechazan a Jesucristo como Salvador. Y quieren utilizar cualquier otro medio que no sea el establecido por Dios en su palabra para recibir la vida eterna. Cuando la Biblia es clara y dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. La Biblia es clara: no por obras, para que nadie se gloríe. Toda la gloria tiene que ser para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque la única obra que Dios va a aceptar para que usted y yo seamos salvos es la obra de Él. La obra de su Hijo hecha en la cruz, una sola vez y para siempre. Y es debido a eso que ahora usted y yo somos hijos de Dios. ¿Es eso una realidad en su vida, hermanos? ¿Realmente está usted seguro que es hijo de Dios? Y la Biblia lo dice. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Entonces, es debido a esa verdad que ahora somos hijos de Dios, fuimos adoptados, se nos manda, Pablo en esta sección nos va a mandar ¿a qué? A presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dicho de otra manera, Pablo lo que está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es: debido a tu salvación, la cual no te costó nada, sino que ha sido por la gracia de Dios, debido a que ya fuiste regenerado, debido a que ya fuimos justificados, ya fuiste adoptado en la familia de Dios,
El Espíritu Santo mora en ti. Debido a eso, ahora Dios te manda, preséntate a Él, sírvele a Él con una actitud de gratitud. Sabiendo todo lo maravilloso que Dios ha hecho, aún a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra realidad, hermanos. Y vean como Pablo lo dice en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Qué ruega? Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que le sirvamos, sí. Eso es lo que el Señor quiere. Que mostremos gratitud por todas esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. ¿O le parece poco el hecho de saber que usted ya no va a pasar una eternidad en el infierno? ¿Qué digo del infierno? El infierno es poco. ¿Sabe usted a través de la Biblia que el infierno incluso va a ser echado en el lago de fuego? Sí, lo dice Apocalipsis. Pero saber, hermano, que fuimos rescatados de eso. Por eso mencionábamos la vez pasada, una cita que cuando Pedro le dice a sus destinatarios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así vivíamos, hermano. Incluso algunos todavía seguimos en esa tendencia. Por nuestra rebeldía. Lo cual no va de acuerdo a nuestra posición. Y Pedro dice, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más motivación queremos? ¿Ah? Para buscar servirle al Señor. No necesitamos más. Y esto es lo que deberíamos de hacer. Es el deber ser de aquellos que hemos sido justificados, ¿verdad? Presentarnos a Dios. Aunque Pablo, como le decía, en esta sección, Pablo nos va a advertir acerca de los peligros que vamos a enfrentar cuando nosotros queremos vivir esa vida. Sí es correcto, pero hay que tener en cuenta que hay enemigos que enfrentar y que se van a oponer para que nosotros no nos presentemos a Dios. No le sirvamos al Señor. ¿Y uno de ellos cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es? El mundo. ¿Dónde está? Dice, fíjense bien, la advertencia, versículo 2. ¿Qué dice? No os conforméis, ¿a qué? A este siglo. ¿Qué está diciendo? No te adaptes a las costumbres de este mundo. Las razones. ¿Qué sabe usted acerca del mundo? Bíblicamente hablando, es necesario saber cómo actúan esos elementos. Y la Biblia es clara en anunciarlo, en describirnos. Número 1, ¿quién lo controla? Y usted sabe que todo lo que es controlado por Satanás va a ir siempre en oposición a la voluntad de Dios. Por eso hay muchas advertencias. Aquí Pablo lo dice, no os conforméis a este siglo. Juan en su primera carta lo dice de otra manera. ¿Qué dice? No améis al mundo ni a las cosas que están en él. ¿Por qué? Porque son cosas que están controladas por Satanás.
¿Y qué dijo Cristo acerca del mundo? En el capítulo 16 de Juan. ¿Lo ha leído, verdad? No hemos llegado por ahí, apenas vamos por el capítulo 7, ¿verdad? No lo vi. Falta todavía, usted dice. ¿Qué dice el Señor Jesucristo acerca del mundo? ¿Ah? ¿Qué hace el mundo con nosotros? ¿Nos ama? ¿Qué hace? Usted lo sabe, ¿verdad? Pero aún así, muchos seguimos la corriente del mundo. Aún sabiendo que el Señor Jesucristo dijo, el mundo os aborrecerá. ¿Por qué? Es cierto, estábamos en el mundo, pero recuérdese, una verdad espiritual en nuestras vidas es que ya no pertenecemos al mundo, de ahí fuimos rescatados. Entonces, hermanos, este enemigo va a procurar por todos los medios atraernos. ¿Para qué? Para que no presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Cómo lo hace? A través de las redes, a través de el entretenimiento. Y la mayoría de nosotros está pendiente en este mes. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este mes? ¿Verdad? Rápido, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Estamos pendientes, ¿verdad? ¿Qué va a acontecer? El mundial. Hay un montón de creyentes, vamos a pasar, ¿qué? Entretenidos. ¿Verdad? Más si juega la selección preferida de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando juegue Cristiano Ronaldo, nos imagina un montón de gente. Cuando juegue Messi, ¿verdad? ¿Es malo el fútbol, hermano? No. Es que tenemos un equipo de fútbol nosotros. Lo malo es que el siguiente día yo llevo al trabajo, ¿verdad? Y una tronazón, ¿verdad? No es malo. De hecho, es bueno para el ejercicio físico, ¿verdad? El problema es cuando nosotros esas cosas nos atraen y le damos más prioridad a estas cosas que a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Cuando dejamos, el problema se vuelve cuando dejamos a Dios por estas cosas. ¿Es malo ir al gimnasio y querer estar en buena forma? No. Pero hoy es tendencia a eso, ¿verdad? Usted ve como mucha gente le dedica mucho tiempo de su vida a esas cosas. Y está bien un inconverso, hermano. Un inconverso no tiene otra cosa más que hacer. Él está gobernado por su naturaleza pecaminosa. El problema es cuando los creyentes caemos en esas tendencias. Pablo le hacía esas advertencias a Timoteo, ¿sí o no? ¿Las ha leído? El ejercicio corporal, le dijo, para poco aprovecha. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. ¿Qué le estaba diciendo? Sírvele al Señor. Porque el mejor tiempo que nosotros podemos invertir sobre esta tierra es aquel tiempo que dedicamos a las cosas espirituales. No hay mejor tiempo. Y Pablo hace la advertencia y dice, no os conforméis a este siglo. Y nos da la solución, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué está diciendo Pablo en otras palabras? Palabras más sencillas, que nosotros podamos entender. ¿Qué está diciendo? Escudriña las escrituras. Otra vez con lo mismo, sí, es lo mismo, es la misma receta divina.
¿Por qué es importante eso? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que hagamos lo correcto y lo que es agradable al Señor. ¿Y cuál es el propósito de eso? A fin de que el hombre o la mujer de Dios sean maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Por eso hay muchos mandamientos acerca de la palabra de Dios. Cristo le dijo a los judíos que no creían en él: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también se nos manda, usted y yo tenemos que escudriñar las escrituras para conocer cómo era el comportamiento de nuestro Señor estando sobre esta tierra, porque se nos manda que nosotros debemos de imitarlo a él. Pablo decía de otra manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Recuérdese que mientras estamos en esta tierra, cuando nosotros cuando el Señor nos va santificando a través del Espíritu Santo y su palabra, el objetivo es que nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. Que las personas que viven a nuestro alrededor y que todavía no tienen una relación con Dios vean a Cristo en nosotros. Y eso nos permite a nosotros poder evangelizarnos. Para que todo sea por la honra y gloria de Dios. Bueno, Pedro decía: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le decía a los colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Incluso fíjense que en esa carta me llama mucho la atención, Pablo hace 2 oraciones por los creyentes de Colosas, a pesar de que no los conocía. Él no los conocía, pero Pablo hace 2 oraciones en el capítulo 1. Y me llama la atención la primera oración que hace para ellos, que es una petición personal de Pablo. Y que no es malo que usted y yo, ¿verdad?, la tomemos como una petición personal todos los días de nuestras vidas cuando oramos. ¿Cuál es? Vean lo que dice Colosenses 1, versículo 9. Pues sí, ya me volvió 15 ya. No, pero mejor no. ¿Lo tienen? Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vean lo que dice. Por lo cual, fíjense bien, miren lo que dice el versículo 3. Primero: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis, ¿a quiénes? A todos los santos. Pablo da gracias primero por la salvación de estos creyentes y por el amor que ellos estaban manifestando a otros creyentes. Un amor que es producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces Pablo, la siguiente oración que va a hacer por estos creyentes es una petición que el Señor le hace, que Pablo le hace al Señor. Vean lo que dice en 1:9. Por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál era la razón o el propósito por el cual hacía esta petición al Señor? Por esto creyente. Dice el versículo 10:
para que andéis como es que digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Ese es el deseo de Dios, hermano. ¿Y cómo vamos a adquirir ese conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Viendo los partidos del mundial? ¿Ah? ¿No? ¿A través de las redes sociales? Tampoco. ¿Es a través de las escrituras? Porque ese es un recurso que Dios nos ha dado en su gracia para que nosotros conozcamos su voluntad. Pero ¿cómo vamos a crecer espiritualmente si no le dedicamos tiempo a las escrituras? Difícilmente. Y si no adquirimos conocimiento, difícilmente nuestro andar va a ser un andar digno. No va a pasar lo mismo que a los creyentes de allá de Corinto. ¿Cómo era su comportamiento? Como niños en Cristo. Y eso es suave, se puede decir. ¿Cómo les dice Pablo? Y andáis como hombres naturales, o sea, como inconversos. Así es la vida de muchos creyentes. Cuando no transformamos, cuando no renovamos nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. No damos un buen testimonio. Por eso y se entiende, mucha gente a nuestro alrededor, ¿sabe esto? Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? O sea, personas que nos conocen dicen, para ser como ese. Sí, porque nuestro testimonio da mucho que desear. Y esa es una realidad. Y muchas veces es por nuestra falta de conocimiento. Y si tenemos el conocimiento es porque muchas veces somos rebeldes al conocimiento, conocemos la voluntad de Dios y nos dejamos aún así seducir por la naturaleza pecaminosa. Porque es otro enemigo que aparece ahí. Uno es el mundo. Y sería bueno que nosotros, a través de que escudriñáramos la Escritura, por lo menos para saber cómo es de perversa la naturaleza pecaminosa. La Biblia nos advierte mucho acerca de ello. Nos dice que es engañosa. ¿Sí o no? Sí es objetivo, ¿no? Y lo logra muchas veces en nosotros. Nos engaña, es perversa, está confabulada con Satanás, está aliada con el mundo. Y la Biblia dice ahí en Romanos que la naturaleza pecaminosa se opone a la voluntad de Dios. No puede hacer lo bueno, lo que es agradable al Señor. Lo maravilloso de la gracia de Dios es que nos dice a nosotros, allá en Romanos, Pablo nos dice que esa naturaleza pecaminosa ya fue ¿qué? Crucificada. Esa es una realidad en la vida de un creyente. El poder dominante que ella tenía sobre nosotros ya le fue quitado. Pero a pesar de eso, muchos de nosotros cedemos a sus deseos. Y es que, hermanos, para pasar de andar en el espíritu a la naturaleza pecaminosa, es así. Por eso se nos manda
a través de las Escrituras, andad en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos está diciendo Pablo en otras palabras? Usted y yo no tenemos la capacidad de dominar la naturaleza pecaminosa. Es imposible, hermano. Por eso se nos manda cederle al Espíritu Santo el control de nuestras vidas. Se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Porque solo Él puede. Pero nosotros muchas veces ignoramos estas cosas por nuestra falta de conocimiento. Y queremos muchas veces vivir la vida cristiana a nuestra manera. El resultado va a ser lo mismo que decía Pablo en Romanos 7. ¿Qué decía Pablo? Ayer vimos eso en el estudio. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo vivió esa experiencia, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque la naturaleza es más dominante. No podemos dominarla en nuestro esfuerzo, es imposible, jamás. Y Pablo vivió esa experiencia de querer vivir la vida cristiana conforme a su propia fuerza. Y él se da cuenta, lo bueno que quiero hacer, decía Pablo, no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pablo en su mente, él quería hacer la voluntad de Dios. Pero se daba cuenta que al final terminaba haciendo lo malo. Cuando cedía a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Por eso es sano en nuestro diario vivir, cada vez que Dios nos da un nuevo día, recordar eso, hermano. Yo a veces tengo esa costumbre. No le digo que lo hago frecuentemente, pero sí. Cada mañana que me levanto y agradezco al Señor porque me da un nuevo día, digo, Señor, yo quiero vivir conforme a tu voluntad, pero entiendo que yo no puedo lograr debido a que todavía la naturaleza pecaminosa está en mí. Por eso te ruego que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, guiándome para que mi andar sea digno y que todo lo que haga sea conforme a tu voluntad. Yo tengo que estar consciente de eso. Es que todavía la naturaleza pecaminosa existe, todavía está en mí. Pero también tengo que recordar que también el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces hay que cederle a Él. ¿Qué más dice Pablo? Allá en Romanos, fíjense bien. Después de que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Luego Pablo, como va a hablar acerca de la vida cristiana, y aquí fíjense bien, Pablo va a hablar de los dones que hemos recibido. Pero Pablo dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe. Pablo utiliza aquí, hermanos, la autoridad que Dios le ha otorgado como apóstol, ¿verdad?, para hacer esta advertencia a los creyentes. ¿Por qué? Porque esa es una tendencia que todos tenemos. ¿Debido a qué? A la naturaleza pecaminosa. Siempre que le vamos a servir al Señor, no importa el área en la que estemos sirviendo, tenemos esa tendencia ¿a qué? A menospreciar a otros creyentes. Porque la naturaleza pecaminosa siempre le gusta el protagonismo. ¿Sí o no? Y se lo voy a mostrar con ejemplos bíblicos.
Se lo voy a mostrar desde los puestos, digamos, de eminencia más altos hasta, podemos decir, el servicio más sencillo, que en el Señor no hay puesto más alto que otro. Todo, por eso Pablo habla acerca de las funciones del cuerpo. Pero como humanos, tenemos la tendencia a creer que para que el que está aquí parado es una eminencia, ¿verdad? No, hermano, es un servicio que prestamos nosotros. Y que si yo me paro aquí a predicar, ¿verdad? No es porque yo sea más importante que usted. Son funciones muy distintas. Que para que sean para la honra y la gloria de Dios, tienen que ser hechas bajo el poder del Espíritu Santo. Pero los creyentes tenemos esa tendencia, ¿verdad? Creer que los de alabanza, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque esto se ven, ¿verdad? Chulo, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Los salmistas, hoy ya lo son, ¿verdad? De alabanza, son salmistas, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, es chulo, ¿verdad? Sí, hermano, le voy a poner ejemplo. ¿Se acuerda usted por qué Pablo reprendió duramente al apóstol Pedro allá en Gálatas capítulo 2? ¿Lo ha leído? Estamos estudiando el libro de Gálatas. Usted ya tendría que haber leído el capítulo 2. Porque allí es donde se da ese problema. Busquen Gálatas capítulo 2. Eran problemas doctrinales serios, hermanos, y necesitaban inmediatamente corrección. Gálatas 2:11. ¿Lo tienen? Fíjense bien, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, le pegué una regañada frente a frente, no se lo mandé a decir, ¿verdad? Lo confronté frente a frente. Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea, judíos, ¿verdad? ¿Qué hacía Pedro? Se sentaba con los gentiles, con los creyentes gentiles, ¿verdad? Se iban a la pupusería Marisela, ¿verdad? Y comenzaban a ¿qué? Ahora me paguen por la luz, ¿verdad? Y se ponía a ¿qué? A convivir con los creyentes gentiles, ¿verdad? Se iban a jugar fútbol allá en la megápolis, ¿verdad? Más o menos algo así parecido. Pero ¿cuál era lo de condenar? Fíjense, hasta este momento no hay problema. Vean lo que dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, ¿qué hacía? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de ¿quiénes? De los de la circuncisión. Pedro estaba menospreciando ¿a quiénes? A los creyentes gentiles. Estaba haciendo sección de personas. ¿Por qué? Por querer agradar ¿a quiénes? A los creyentes judíos. Y eso era de condenar, porque en el Señor todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay cuestiones de razas, credo, no tiene posición social, racial o cuestiones de seculares. En el Señor se elimina todo eso. Pero aquí Pedro estaba haciendo acepción de personas y estaba menospreciando a los creyentes gentiles. Y viene Pablo, ¿y qué le dice?
Y en su simulación, fíjense, y no era solamente él. Y en su simulación participaban también ¿quiénes? Estaba arrastrando a otros. Fíjense bien que fácilmente se hace acepción de personas. Como quien dice, yo soy judío de nacimiento. ¿Se acuerdan cómo decía Pablo? Circuncidado al octavo día, ¿verdad? He guardado la ley, entre comillas, ¿verdad? Ustedes no son circuncidados. A ustedes no les cuesta la salvación. No. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y tanto judíos como gentiles se salvan de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, o sea, a menospreciar a otros? ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Pedro? Tú eres un judío, pero no cumples la ley. ¿Por qué menosprecias a nosotros, a los gentiles? ¿Cómo sabía usted cómo llamaban los gentiles a los judíos, a los gentiles? Perros. Incircuncisos, que es una palabra un poco más suave. ¿Por qué? Porque el judío, hasta el día de hoy, muchos judíos se creen mejor que los gentiles, porque ellos dicen, esos son paganos. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y pasa también entre creyentes, ¿sí o no? Nosotros que como nos conocemos la verdad, podemos caer también en esa tendencia de menospreciar a personas de otras denominaciones. Cuando lo que sabemos, conociendo la verdad bíblica, la doctrina correcta, nos debería de nosotros hacernos más humildes y ir y predicarles el Evangelio para que se salven. No importa que sean de otra denominación. O sea, nosotros nos han mandado a predicar el Evangelio a toda criatura, dice. Entonces aquí Pedro estaba haciendo acepción de personas. ¿Se acuerda usted el problema que se da en Hechos capítulo 6? Ya tuvo que haberlo leído. Cuando eligen 7 diáconos, 7 servidores. ¿Se acuerda usted cuál era el problema? Se estaba dando el problema de que el servicio que se le estaba dando a los judíos, ¿verdad? O la ayuda que se le estaba dando a los creyentes pobres, ¿verdad? Los que estaban haciendo esa función, ¿verdad? Preferían darle a las viudas judías y menospreciaban a las viudas griegas, o sea, aquellos que eran judíos pero que habían nacido en otras naciones, estaban siendo menospreciadas. Y esto estaba creando ¿qué? Disensión entre los creyentes. Estaba creando enemistad. Por eso es que los apóstoles toman la decisión de elegir 7 personas que hicieran la función de la manera que fuera correcta. Y ahí es donde eligen ¿a quién? A Esteban. ¿A quién más? A Nicanor. ¿Quién más? Prócuro. ¿Quién más? ¿Quién? Felipe.
Timón, Pumba. No. Parmenas, ¿verdad? O sea, son 7 varones, ¿verdad? Y el requisito, uno de los requisitos principales era llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué se toma, a pesar de que lo que iban a hacer era servir a las mesas? Porque el requisito es ser lleno del Espíritu Santo. Porque solamente en el Espíritu Santo nuestro servicio puede ser en amor, puede ser con gozo, puede ser con paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En la carne, hermanos, eso es imposible. Por eso se nos hace esa advertencia. Porque todos tenemos esa tendencia. Como le dije, no importa el servicio que nosotros presentemos. Pero recuérdese, si usted y yo tenemos un don para servirle al Señor, recuérdese, no es conforme a nuestra capacidad. Ese don quien nos lo dio a nosotros fue el Espíritu Santo, porque Él dio la capacidad en nosotros y tiene que ser bajo su poder, bajo su guía. Y ese don tiene que estar al servicio ¿de quién? De los otros creyentes. No es para que me jacte o para que me vanagloríe o me crea más que otro creyente. Tiene que ser para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice la Biblia en Efesios que Él repartió esos dones a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la plenitud de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que nos parezcamos a Él. Ese es el objetivo de nuestro servicio. Ese es el objetivo de que nuestro comportamiento, de que nuestro andar sea un andar digno, para que las personas, sean creyentes o inconversos, vean a Cristo en nosotros. Por eso se nos manda, y Pablo lo dice y lo recalca en Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, para que no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si usted y yo queremos vivir en la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Es lo establecido por Dios y es necesario recordar eso, ¿verdad? Porque esa es debería de ser nuestra prioridad mientras estamos sobre esta tierra. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita bondad, tu misericordia y ese amor que has manifestado